¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Rubén Fons, pastor de la Iglesia Ministerio Evangelístico Jesús el Deseo de las Naciones, y quería compartir con vos esta palabra, este podcast, esta manera de llevar la palabra, esta manera de bendecir a la gente con pensamientos bíblicos, con cosas que te sirvan para que reflexionemos, para que nuestro ánimo, como dice la palabra, no desmaye, para que podamos seguir adelante con esperanza, a pesar de esta situación y de estos momentos difíciles que nos toca vivir ya hace un poco más de un año esta época. Te cuento que la semana pasada me tocó vivir algo un poco gracioso, pero que recordando esto que me había ocurrido, me vino a la mente de grabar este podcast. Estaba en el centro, vivo en la ciudad de Córdoba, y estaba viendo una vidriera en un local de sonido, de artefactos de sonido, y en un momento, concentrado en lo que estaba viendo, miro hacia mi izquierda y veo un compañero de trabajo que hacía mucho que no veía, porque él, al tener una enfermedad, al tener diabetes, es parte del grupo de riesgo del COVID. Por lo tanto, está de licencia en el trabajo, en la Municipalidad de Córdoba. Y como te decía, hace más de un año que no asiste. Entonces, bueno, nos saludamos allí, cruzamos palabras. Y en un momento este varón me dice: che, ¿qué opinas? Me dice, ¿quién iba a pensar todo esto que pasó? ¿Quién iba a pensar que todo esto de lo que está ocurriendo con el bicho, me dice, refiriéndose al virus del COVID? Yo en ese momento, imagínate, estábamos en el centro, gente yendo y viniendo. No me daba el tiempo para explicarle que, si bien el ser humano, el que no conoce las escrituras, la persona que no tiene y no sabe acerca de las cosas de la palabra de Dios, le sorprende y lo agarró desprevenido este tema del virus. No tenía tiempo de explicarle todas estas cosas. La cuestión que conversamos un poquito más, nos despedimos y cada uno siguió por su camino. En esta hora te quiero llevar a la reflexión, a que pensemos un poquito. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él, está hablando de Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y acá viene la parte que quería meditar con vos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Los discípulos estaban preguntándole a Jesús acerca del final de los tiempos, de su segunda venida. Jesús un poquito antes le había dicho que todo aquella gran construcción de lo que había sido el templo de Herodes no iba a quedar nada. Profecía que se cumplió. Entonces los discípulos se quedaron impactados por esto que el Señor le decía y le preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál va a ser el indicador? ¿Cuáles son las cosas que van a ocurrir antes que vos vengas? Entonces Jesús les responde, y lo primero que le dice: fíjate que nadie te engañe. No dejes que nadie te engañe, porque van a venir muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, hablando de Mesías, de ungidos, de falsos profetas y de un montón de cosas, pero ojo, no se dejen engañar. Y en ese tiempo
van a oír de guerras y rumores de guerras. Pero fíjate que no te turbes, ¿eh? Cuán importante es para el creyente, es para el Hijo de Dios, aún para vos que quizás estás escuchando este podcast y todavía no has recibido a Cristo en tu corazón. La invitación de Jesús es que aún en medio, y la invitación es una invitación que yo te aconsejo que aceptes, porque con Jesús podés tener paz en medio de la tormenta, podés tener seguridad en medio de la crisis, podés tener esperanza en medio de un desierto. La invitación de Jesús es: no se turben, no vivan angustiados, no vivan como los demás. Yo ya les anticipé, y se los digo, antes que yo vuelva, va a haber guerras, rumores de guerras. Pero ustedes no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Y también tienen que saber que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos tiempos? Y habrá hambre. Cada vez se acentúa más esto en la faz de la tierra. Y habrá terremotos en diferentes lugares. Y si usted entra un poquito en internet y consulta un poquito de Google, va a saber y entender y va a noticiarse de que es tremenda la actividad, la actividad en cuanto a los terremotos en la faz de la tierra. La cantidad de temblores y terremotos que hay a diario, y los cuales quizá no somos informados por los medios de comunicación. Los medios de comunicación no reflejan la cantidad de hambre que hay en la tierra. Sin embargo, el hambre está. La pobreza, la guerra, el dolor, el crecimiento exponencial del mal y el crecimiento acerca de ideas, posturas, ideales, en todo aquello que tiene que ver y que sea en contra de la voluntad de Dios. Todo eso nos marca que la venida del Señor está cerca. Así que, recordando lo que este compañero me dijo, ¿quién iba a decir de todo esto lo que nos está pasando, refiriéndose al COVID? No tuve tiempo en ese momento, pero pensando en este podcast, hago memoria de que ya lo dijo Jesús, que iban a venir pestes y que iban a suceder todas estas cosas. Pero más abajo, en el mismo capítulo, en el versículo 13, Jesús nos enseña y dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y ahí está el desafío, mi hermano, mi hermana. Ahí está el desafío, siervo de Dios, sierva. Ahí está el desafío, vos que sea quien sea que estés escuchando este mensaje. La sentencia de Jesús, más allá de pintarnos y decirnos y relatarnos el panorama de lo que íbamos a vivir en los últimos tiempos, en los tiempos antes de su venida, lo que tenemos que enfocarnos es en que vos y yo podamos perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que Él venga. Porque esa persona va a ser salva. Esa persona va a vivir en una comunión eterna con Dios. No sirve servir a Dios, no sirve asistir a la iglesia por un tiempo determinado y luego abandonar. De poco servirá haber tenido un ministerio por un tiempo, de poco servirá haber profesado la fe por un tiempo. Jesús dijo: el que lo haga hasta el fin, el que mantenga su fe hasta el fin, el que mantenga su confianza hasta el fin. No alcanza con un tiempito, no alcanza con que digamos: sí, yo un día hice esto, un día hice lo otro, un tiempo me congregué, un tiempo fui, un tiempo yo hice esto, un tiempo hice lo otro. La Biblia dice: hasta el fin. Tenés que mantenerte firme hasta el fin, porque ese va a ser salvo. Así que nosotros, como Iglesia de Jesucristo, como pueblo de Dios, como remanente, como parte de este grupo de personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos que tratar de mantenernos firmes, sin fluctuar, como dice la Biblia, y mantenernos hasta el fin. No nos puede sorprender, no nos podemos hacer este tipo de preguntas. Es natural que el que no conoce a Dios se haga esta pregunta. Es natural que el que no conoce a Dios esté aterrorizado.
es entendible, pero nosotros que hemos conocido al Señor y le hemos creído a Él, tenemos que saber, y yo sé que vos lo sabés, y si no lo sabías te lo recuerdo, que todo esto iba a ocurrir, que iba a haber guerras, rumores de guerras, pobreza, hambre, pestilencia, porque la humanidad va hacia su propia destrucción. Sin embargo, un día, dice la palabra de Dios, que en esta tierra se instaurará, ocurrirá, y reinará uno que reinará para justicia. Habrá un gobierno de paz, un gobierno maravilloso que durará 1000 años. Y dice la palabra del Señor que todos aquellos que hayan creído en el Señor y hayan entregado su vida a Él, será un reino de sacerdotes. Reinaremos con el Señor durante 1000 años en esta tierra y después ocurrirá el estado eterno. Pero previo a eso vendrá el Señor en su segunda venida. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás perseverando o estás fluctuando? ¿Tu servicio es constante o es por temporadas? ¿Tu fe y tu confianza en Él depende de la situación que puedas estar atravesando o se mantiene firme sobre la roca? ¿Tu fe tambalea cuando ves estas cosas o tu fe te afirma? Son cosas que nos tenemos que preguntar. Son cosas que tenemos que meditar. Son cosas que tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Nosotros quizás en nuestra carnalidad, en esto que tenemos en nuestra humanidad, que nos tira y que quisiéramos siempre estar aquí en la tierra y en lo carnal, y esa carnalidad lucha con lo espiritual. Pero evidentemente, amados hermanos, amigos, tenemos que darle lugar a lo espiritual y entender que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, de quien esperamos también al Señor Jesucristo. Y como estamos esperando al Señor Jesucristo en su segunda venida, tenemos que saber todo lo que va a ocurrir antes que Él venga. Y antes que venga es lo que está ocurriendo: la guerra, los rumores de guerra, pobreza, hambre, pestilencias. Y eso será solo principio de dolor. Pero el mensaje esperanzador de Jesucristo es: pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que, mi hermano, mi hermana, no bajes la guardia. Aferrate en el Señor. Que no te engañe nadie ni te turbe. Que ni siquiera tu propia mente te turbe diciendo: no, todavía hay tiempo. Si sos un joven el que está escuchando, una joven el que está escuchando este audio, que no te engañe tu mente y digas: no, yo soy joven, todavía tengo tiempo. La Biblia dice que el día de salvación es hoy. Hoy es el día de salud. Hoy es el día que te decidas por entregarte por completo, perseverar en las cosas del Señor, vivir una vida que le agrade a Él, aún en medio de este mundo que cada vez se pone peor, en medio de las tinieblas, en medio de la decadencia moral, en medio de la decadencia, ¿cómo decirlo?, de los valores, en medio del hecho de que así como se desploma, así como los castillos de arena se vienen a pique cuando la ola del mar llega y lo tumba, de la misma manera se caen las familias, ocurren divorcios, la sociedad se corrompe. Aún en medio de todo eso, aún en medio de valores antibíblicos que nos quieren infundir, aún en medio de la lucha, de la prueba y de cuánta controversia y de cuántas cosas más se levantarán, vos y yo nos tenemos que mantener firmes. La verdad que no pensaba que este podcast llegara a tener 14, 15 o 16 minutos de duración. Lo quería hacer más corto, pero siento que Dios pone palabras en mis labios. Así que no pienses que te sobra el tiempo. No pienses que la venida de Cristo está allí tan lejana, tan hacia adelante. Si miras un poquito a tu alrededor, si miras un poquito en lo que ocurre en el mundo, tenés que saber que la venida del Señor está mucho más cercana de lo que vos y yo creemos, y que solo serán salvos los que perseveren hasta el fin. Así que te aliento a que te vuelvas al Señor, a que no dudes más, a que no tengas doble ánimo,
a que no estés en un sub y baja constante, sino que te afirmes, que te pongas las pilas, que te enfoques en el blanco de la soberana voluntad de Dios, que no dé más vueltas, como dicen los chicos, que no calecites, que no juegues un día para Dios y otro día para el sistema, sino que busques de servirle al Señor, dar pasos firmes, que dejes de ser un tibio, una tibia, para que te conviertas en alguien que sirve al Señor, que cumple su propósito y que va hacia adelante, sabiendo que todo lo que está ocurriendo, ya el Señor lo había profetizado y lo había dicho en su palabra. Que Dios te bendiga. Espero que esto te sea de bendición. Recibilo con cariño, recibilo con amor, porque la instrucción del Señor es para el sabio, es para el entendido. Y si vos y yo sabemos recibir la instrucción de Dios y tener un corazón enseñable, vamos a dar frutos apacibles de justicia. Que Dios te bendiga. Chao, nos encontramos en cualquier momento.